Cordial saludo, mi nombre es Natalia Portich, soy estudiante de Teología Virtual del Seminario Teológico Bautista Internacional y en el día de hoy voy a estar entrevistando a mi querida pastora Flor Peña de la Iglesia Fuentes de Salvación en Cartagena. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría compartir un versículo bíblico. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, como podemos ver, el Señor ha constituido su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Nos ha dado dones, nos ha dado vocaciones, nos ha dado llamados. Entonces, por tal razón, tenemos que ejercer esos dones con base a lo que Él ha depositado en nosotros. Y bueno, me gustaría entonces iniciar esta entrevista con una oración para introducirnos a este tiempo. Entonces, vamos a iniciar. Padre de la gloria, gracias Señor por este tiempo, amado Padre. Gracias Señor Jesús por permitirnos estar aquí, Señor, reunidas, Padre, en este tiempo de aprendizaje, en esta entrevista, Señor. Te pido que seas tú llenándonos, Padre de la gloria, con tu sabiduría, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotras en esta hora, Abba, Padre. Que seas tú manifestándote, Señor, que seas tú colocando en nuestras bocas las palabras, Señor, y que podamos tener este tiempo que sea muy valioso para nuestras vidas, Padre, que seas tú tomando el control porque reconocemos que te necesitamos, Señor, y estamos aquí para aprender más de ti, Señor, para adquirir conocimientos y para darte toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces, amado Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Listo. Entonces, como les venía diciendo, mi nombre es Natalia Portich Molina y en el día de hoy tenemos nuestra invitada especial que es la pastora Flor Peña. ¿Cómo está, pastora Flor? Buenas noches, Nati. Bueno, estoy muy bien, gracias a la bondad del Señor, honrada de poder estar aquí contigo en este tiempo. Gloria a Dios, pastora. Bueno, entonces, sin más, le damos inicio a esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su llamado? Bueno, el llamado que yo he recibido es un llamado bien hermoso, es el llamado pastoral, ese llamado que recibimos para cuidar la grey del Señor, para predicar su palabra, para llevar, ¿verdad?, ese alimento espiritual a los creyentes y también ese alimento espiritual a aquellos que no conocen del Señor para que entonces le conozcan. Yo tengo el honor que me ha entregado el Señor de poder dirigir y cuidar la congregación de creyentes en la que Él me ha colocado, que como decías ahorita, Nati, bueno, la iglesia tiene por nombre Fuente de Salvación, precisamente para llevar salvación a través de Cristo a todo aquel que en Él crea. Amén, gloria a Dios. Bueno, eh, gloria a Dios por ese llamado que usted ha recibido de parte del Señor y es muy bonito cuando el Señor nos llama conforme a su propósito y también cuando cumplimos con ese llamado, obedecemos a ese llamado con alegría para darle la gloria y también para ganar más almas para su reino, que es el propósito del cuerpo de Cristo acá en la tierra. Y bueno, Amén. entonces, amén. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo supo que era su llamado? Bueno, esa pregunta me pareció interesante porque, bueno, es algo que vamos descubriendo
en nuestro caminar con el Señor. Ya yo tengo 25 años que recibí a Jesús por primera vez en mi corazón. Y bueno, siempre estuvo allí a lo largo de los años la inclinación o la vocación por cuidar a las personas. Yo recuerdo que desde que inicié en el Señor, que comencé trabajando con jóvenes, yo siempre estaba pendiente allí con esa inquietud en mi corazón de llamarlos, de orar por ellos, de animar a las personas para seguir a Cristo, de estar allí como con ese corazón pastoral. Ahora entiendo que desde allí ya se estaba aflorando el don que el Señor me había entregado. Entonces, número uno tiene que ver con la inquietud que el Espíritu Santo pone en tu espíritu. Lo primero tiene que ver con esa conexión o esa carga allí espiritual que el Señor pone en tu corazón para desarrollar el llamado, en este caso pastoral. Lo segundo, bueno, el don que te ha entregado. Luego tú te das cuenta que aún el don, la capacidad, la gracia que tienes hace parte de eso que el Señor te ha entregado para ponerlo al servicio de su reino. La tercera forma como Dios me confirmó, bueno, fue a través de palabras proféticas que recibí a lo largo de estos 25 años. Dios a lo largo del tiempo siempre me está afirmando que sobre mí estaba un llamado sacerdotal, que me había entregado un llamado para pastorear, para cuidar a la gente, para llevar la palabra, que mi llamado era precisamente alineado a llevar la palabra a través del, del don que me había entregado. Entonces, bueno, luego se arma todo este gran ajedrez. Definitivamente entiendes que hay un llamado de parte del Señor para tu vida. Perfecto, pastora. Bueno, sí, efectivamente es cierto que cuando el Señor hace un llamado, primero es necesario pasar por un proceso en el que el Espíritu Santo pone el deseo en el corazón y después va procesándonos Amén. porque la idea del Señor siempre es hacer el llamado y después ir confirmando el llamado de diversas maneras. Y bueno, me alegra mucho que el Señor le haya dado este llamado tan lindo que es el de pastorear y que a lo largo de sus años te haya podido crecer en la fe hasta el punto de motivar a la iglesia, de enseñar la palabra para que nosotros también podamos tener un crecimiento en la fe. Amén. Entonces, es una gran alegría escuchar eso. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo lo ejerce y dónde? Bueno, lo ejerzo puntualmente. Bueno, como dije ahorita, tengo 25 años en el Señor. Los primeros 10 años trabajé con jóvenes. Eh, Después de eso, estuve 6 años como asistente pastoral en la iglesia a en la que conocí del Señor, Centro Bíblico en Manga. Eh, Después de eso, bueno, también estuve como pastora de jóvenes. Entonces, bueno, en medio de todo ese proceso, creo que se fueron desarrollando muchas cosas hasta el año, el año antepasado, que bueno, ya el Señor me dijo que el tiempo había llegado, así que tenemos exactamente un año ya como tal en tiempo completo en el ejercicio del llamado pastoral, un año y 2 meses más o menos. Qué bueno. Ent- Entendiendo que, bueno, que todo lo que se dio atrás hizo parte de cómo Dios venía construyendo su propósito. Ahora yo entiendo que el Señor me venía formando a lo largo de todos estos años. Así es, lo ideal es iniciar e ir escalando, ir paso a paso y en ese camino ir adquiriendo Amén. aprendizaje y creciendo en la fe, ir fortaleciendo esa fe y esa vocación, ese llamado para que cuando llegue el momento oportuno hacerlo de la mejor manera.
Bueno, Amén. entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se preparó para ejercer el llamado? ¿Cómo me preparé o cómo me preparo? Bueno, ¿cómo se preparó y también cómo se continúa preparando? O sea, ¿cómo es su proceso de preparación para ejercer el llamado? Bueno, el pasado tendría que ver con lo que acabé de manifestar hace poco, bueno, el Señor siempre me tuvo como en su iglesia, allí nos preparamos en el seminario, comenzamos a estudiar la palabra, a formarnos, ¿verdad? En la parte de doctrina y en la parte de cómo se desarrolla la obra del Señor. Actualmente, bueno, estoy estudiando en el Seminario Bíblico de Barranquilla, estoy estudiando allí la teología. Bueno, creo que la mayor forma de prepararnos es allí caminar en dependencia, en oración para que el Señor nos guíe, porque la iglesia es del Señor, la gente es del Así es. Señor, el que convierte es el Señor. Así que bueno, esa preparación es esa dependencia constante de Él para que nos muestre el camino, ¿no? Cómo llevar, cómo dirigir a su iglesia. Bueno, en cuanto al conocimiento del seminario y también el compartir con otros pastores, con quienes están sobre nosotros en este momento, compartir las experiencias de todo lo que está viviendo la iglesia para crecer en el equipamiento, del desarrollo del don que se nos ha encomendado. Muy bien, pastora, excelente. Me alegra mucho que se haya preparado durante todos estos años y que también actualmente se encuentra estudiando teología para fortalecer sus conocimientos y también para hacer el mejor trabajo, el mejor servicio para el Señor. Porque más Amén. que un trabajo es un servicio, porque es algo que se hace con el corazón y se hace principalmente para la gloria del Señor. Amén. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido sus mayores alegrías y sus más grandes frustraciones en el ministerio? Bueno, también me pareció una pregunta muy interesante. Las mayores alegrías, bueno, cuando veo que esa persona que llegó, o esa persona que conocí, que no sabía nada de Dios, que estaba como estábamos todos nosotros perdidos, y luego ver cómo el Señor cambia, cómo el Señor renueva, cómo el Señor liberta, cómo el Señor bendice, cómo el Señor transforma una vida, eso realmente para mí es una alegría extraordinaria, ver el Amén, así es. crecimiento espiritual en otro. Eh, bueno, en cuanto a la frustración, es bueno lo contrario, ¿no? Cuando de pronto estás dando la palabra, sembrando la palabra y tú quieres que ya la persona cambie ya y de pronto la persona pues no recibe el evangelio así como con esa alegría que tú quisieras que lo recibiera, o de pronto deja de asistir a la iglesia, de pronto se va como si nada, como si, bueno, no valorara eso extraordinario que es el Evangelio. Esa parte a veces es frustrante, pero el que hace el cambio en la vida del hombre es el Señor. Nosotros solamente somos un Así instrumento, es. solamente somos la boca para hablar la palabra, pero el cambio lo hace el Señor. Pero en tu humanidad, así como, wow, te alegras tanto cuando ves que una persona cambia, que una persona se enamora del Señor, también es frustrante cuando no ves eso y estás dando la palabra. Pero bueno, el cambio es del Señor. Así es, pastora. Todo es por obra del Espíritu Santo. Y Amén. bueno, simplemente hay que poner todo en oración y dejar que sea la voluntad del Señor, porque Él hará su obra y como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y bueno, el Señor seguirá manifestando su gloria en su iglesia. Y sí, como dice la palabra, hay personas que el diablo les ha cegado el entendimiento. Eso Así lo dice es. la palabra del Señor. Entonces, lo que hace Cristo es
alumbrarlos para que eh, puedan recibir el Evangelio. Les da como Así, esa liberación. Entonces tenemos que comprender que como dice usted, sí, es una frustración. Es una frustración. La Biblia dice en una de las epístolas del apóstol Juan que el mundo está bajo el poder del maligno. Eso lo dice la Biblia, pero precisamente Cristo vino a darle libertad al mundo. Y la libertad amén. viene a través de la palabra del Señor. Dice, y recibiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre. Así. Amén. Pero Así es. como el texto dice también que bueno, que la semilla, ¿verdad? Esta palabra usada por el Señor que cae en buena tierra, y otra que cae de pronto es ahogada por las preocupaciones de esta tierra, otra que cae en la roda. Entonces nosotros partimos las semillas, pero del crecimiento que carga el Así es, pastora. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta y es, comparta un par de obstáculos que ha encontrado en el ejercicio de su ministerio. Bueno, el primero tiene que ver con temores. Hoy, por ejemplo, escuchaba la historia de Moisés, de todas las veces que cuando el Señor lo llamó a ese desafío tan grande de libertar a su pueblo, todas las veces que Moisés le dijo, o sea, que él no se sentía, o sea, competente, que él tenía problemas para hablar, que cómo era que él lo iba a hacer, que él qué le iba a decir a Faraón, qué le iba a decir al pueblo. Entonces, yo he sentido eso, Señor, esto es una cosa tan grande, es una cosa tan extraordinaria, Señor, o sea, una iglesia, el desafío que eso significa. Entonces, si tú te mueves, Señor, yo sí tengo la capacidad para algo tan grande como esto. Entonces, bueno, esos son obstáculos que tienes que ir allí venciendo, ¿verdad? Con la fe en el Señor y la fuerza que te da el Señor para entender que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Pero sí vienen esos temores. Y lo segundo, bueno, la parte de la dependencia económica, porque, bueno, yo vengo acostumbrada, que siempre he trabajado, eh, siempre el Señor me ha sostenido, pero bueno, yo voy, trabajo y me llegaba mi quincena diariamente y yo sabía que ya yo iba a tener allí mi dinero, pero esa parte ahora de depender del Señor, de que bueno, estoy en sus manos, mi familia está en sus manos y confío en que Dios me sostendrá. Esa parte también es otro desafío fuerte que, bueno, yo pienso que ahora arrancando el ministerio, a medida que tú vas como conquistando en el Señor y siendo guiado por el Señor, ese tipo de obstáculos van siendo disipados y vas creciendo en la fe y en la confianza en el Señor. Así es, pastora. Y sí, es cierto, siempre se presentan obstáculos, siempre eh, Moisés tuvo cierto temor cuando iba a enfrentarse a Faraón. Y también esto me hace recordar y me llama mucho la atención cuando el Señor llama al profeta Jeremías y él también al principio se niega y dice que es muy pobre. Pero el Señor continúa, el Señor insiste en el llamado y dice que él sí puede, que él sí es capaz, pero claro que es el Señor el que lo va a ayudar. Que nosotros como seres humanos no podemos porque no contamos con las fuerzas, no contamos con los recursos, siempre diremos que nos hace falta algo, siempre diremos no estoy preparado, Así pero es es. el Señor el que nos llena de esa convicción y simplemente hay que tener fe en Él y confiar en que Él tomará el control de todo y creyendo también que es una gran bendición predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor. Y también sobre todo ganar almas, que esa debe ser la gran pasión de todo líder, de toda lideresa, de todo ministro, de todo pastor, siempre es importante
tener eso en cuenta, que no es para nuestra gloria, que no es para nosotros mismos. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y para su reino. Amén. Así es, Nat. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, relacione tres aprendizajes con el proceso del llamado ministerial. Bueno, el éxito, el primero para mí es que el éxito es por la dependencia del Señor. O sea, es entender que el llamado es del Señor, el reino es del Señor, las almas son del Señor y la victoria es del Señor. El Amén. segundo, concentrarme en ser fiel únicamente en predicar su palabra. O sea, nosotros podemos estar tentados a predicar muchas cosas que se oyen muy bonitas, que agradarían muchísimo a la gente, pero que no traerían vida eterna, ¿no? Libertad Así es. espiritual, que es lo que el Señor, o ese nuevo nacimiento espiritual, que es lo que el Señor ha venido a traer a su iglesia. Entonces, no es un mensaje propio, solamente somos voceros de un mensaje que ya está establecido. Y lo tercero, el llamado es para agradar a Dios y no para agradar a las personas, porque, bueno, van a haber momentos en los que predicas un mensaje y toda la gente se va a sentir súper contenta, pero van a haber otros momentos en el que el mensaje es incómodo. Entonces, entender que, bueno, no, cuando te paras al frente de un púlpito o estás enseñando, es para agradar a Dios Así es. y no para agradar a los hombres. Efectivamente. Disculpe, lo que pasa es que estudia como un poquito acá el celular por la cara. Listo. Bueno, efectivamente, eh, es cierto eso que usted dice que es importante predicar todo con base a la palabra del Señor. A veces los mensajes son incómodos y es cierto que la palabra del Señor dice cosas que no a todos nos agradan. Pero es que lo importante es glorificar a Dios con la predicación de la palabra. El Espíritu Santo hará la obra, pues Él es el que convence de pecado, de justicia y del juicio venidero. Así Pero lo es. más importante es eso, predicar todo con base a la palabra, la sana doctrina, tal y como es, que todos somos pecadores, que fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero que el Señor ha venido a darnos salvación. Pero es importante también predicar del pecado, predicar del juicio venidero, todas esas cosas para que en la iglesia pueda tener un conocimiento muy vasto de lo que es la palabra, porque eso le permite conocer más al Señor. Y esa es la idea, tener una iglesia que no sea solamente por cantidad, sino por calidad, porque hay iglesias donde predican mensajes muy bonitos y naturalmente se llenan mucho, porque todo lo que predican es bonito, porque son mensajes que la gente quiere escuchar, pero si la iglesia es muy llena, pero resulta que esas almas no tienen un compromiso verdadero con el Señor, entonces es algo que al Señor probablemente no le va a agradar y lo más probable es que ese ministro, esa iglesia no esté haciendo un buen trabajo, no está agradando al Señor. Entonces, siempre es importante profundizar en eso de predicar la sana doctrina que está en la Biblia. Entonces, me Amén. gustó mucho ese aspecto que usted mencionó. Y bueno, la siguiente pregunta es, describa el tipo de ayuda que ha recibido para el ejercicio de su llamado y de quién es. Bueno, yo describí, bueno, la ayuda de en cuanto a consejería pastoral por parte de la iglesia, que es nuestra cobertura, conexión y vida, pero también de hermanos o ancianos eh, de otras iglesias que nos conocemos desde hace muchos años y que me han rodeado en este proceso como cobertura, como guianza, esa gente que ora y esa gente que me aconseja y que me acompaña en este ejercicio. Lo segundo tiene que ver con la ayuda económica por parte de varios hermanos que han sembrado en el ministerio.
Lo tercero, la ayuda en cuanto, por ejemplo, al lugar que hemos tenido, que es en este momento un colegio, ¿verdad? Ese colegio se ha dispuesto para la predicación de la palabra del Señor, así que haber encontrado esa puerta allí abierta ha sido una ayuda del Señor para comenzar, para iniciar. Y lo otro también tiene que ver con la ayuda. He recibido ayuda, apoyo económico para, para los estudios, ¿verdad? Entonces, a través de todo eso he sido apoyada, bendecida por el Señor en cuanto a ese apoyo económico, ese apoyo material y a ese apoyo espiritual, ese apoyo en oración para el ejercicio de mi llamado, lo cual agradezco profundamente. O sea, yo he tenido gente que ha creído en lo que el Señor me ha dado. Gente que cuando siento desmayar ha estado allí para decirme, Dios está en medio de ti, levántate, confía, fortalécete en el Señor. Entonces eso ha sido demasiado importante. Gente que está orando por mí, por mi casa, por mi familia. Gente que me ha dicho, te tienes que seguir preparando y aquí está el recurso para que lo hagas. Entonces yo he contado con el beneficio allí del Señor a través de personas. Gloria a Dios, pastora. Bueno, me alegra mucho que el Señor le haya abierto tantas puertas y efectivamente esto también confirma que este llamado que usted ha recibido ha sido por la voluntad de Dios, porque el mismo Señor ha abierto todas las puertas para que usted pueda llevar a cabo este llamado exitosamente. Entonces, bueno, me alegra mucho que el Señor la haya conectado con esas relaciones divinas, con esas relaciones del cielo, con esos hermanos en Cristo que le han apoyado en todo su proceso. Y bueno, esperamos a que este grupo de personas siga creciendo y que más personas se unan a este llamado y a este propósito que ha nacido en el corazón del Señor, que es la iglesia en frente de salvación. Amén. Amén. Gracias, Bueno, Nat. entonces, con mucho cariño, pastora. Bueno, entonces, ya estamos casi finalizando. Bueno, esta pregunta es muy interesante y es, emita un consejo o recomendación para alguien que está iniciando su ministerio. Bueno, demasiado importante entender que no se trata de nuestras fuerzas, ¿no? Sino que es en el poder del Espíritu Santo de Dios. El ministerio es de carácter espiritual y solamente en el poder del Espíritu Santo lograremos sacarlo adelante. Podemos tener muchos dones, capacidades, gente, masas de personas que nos siguen, pero el efecto del ministerio está en el poder del Espíritu Santo. Amén, así es. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pastora, porque en estos días yo estaba leyendo un documento que es un capítulo de un libro de acá de la universidad y el documento se trataba sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces el autor decía que el libro de Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista allí, sí, los apóstoles hacen milagros y todas esas maravillas, iniciaron por la iglesia del Señor, pero ¿quién fue el que hizo la obra? ¿Quién fue el que le dio el poder? El Espíritu Santo. El protagonista del libro de Hechos es el Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, la iglesia del Señor inicia con el Espíritu Santo. Él es el que da el poder, Él es el que hace las maravillas, Él es el que nos llena de esos dones, de esa fortaleza, de esa gracia para poder llevar el Evangelio. Entonces, precisamente, si la Biblia nos muestra un camino, nos muestra un modelo a seguir, que es la dependencia del Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Por lo tanto,
nosotros, los cristianos, los hijos de Dios y los ministros, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, así como lo hicieron los apóstoles, para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado acá en la tierra, y todo con base a la Biblia, porque la Biblia es, como decía un famoso predicador, es el arsenal del cristiano, porque contiene todas las armas que necesitamos para pelear la buena batalla de la fe. Entonces, es muy importante seguir esto que nos dice la palabra, que nos muestra el libro de Hechos, y bueno, incluso en el Antiguo Testamento también. Podemos ver que en el libro de Jueces, me llama mucho la atención que el libro de Jueces en el Antiguo Testamento es uno de los libros que más menciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ayuda a los jueces a defender al pueblo de Israel. Es bueno, podemos ver que el Espíritu Santo ha sido protagonista en toda la historia, incluso de la creación del mundo. También está el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tabla. Entonces es muy importante profundizar en la dependencia del Espíritu Santo, porque Él ha venido a habitar en nosotros, y precisamente Él es el que nos ayuda a llevar a cabo este llamado que el Señor pone en cada uno de nosotros, porque todos tenemos un propósito. Hay unos que han sido llamados ministerios, otros que tienen diferentes llamados, pero todo el cuerpo de Cristo está para edificar a la iglesia. Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, y es: hable de 2 retos personales que se presentan hoy para seguir ejerciendo su llamado. Bueno, el primero tiene que ver con organizar mi tiempo para cumplir con los roles familiares y ministeriales, sin descuidar ninguno. Esa parte para mí es un reto, porque bueno, antes yo iba a una oficina, yo trabajaba todo el día, en la noche ya estaba en la casa, el fin de semana estaba en la casa, pero el ministerio es aún más demandante. Entonces, bueno, la gente te puede llamar en cualquier momento, hay situaciones que las personas están viviendo que tienen que ser atendidas. Y bueno, y también hay que cubrir, ¿no? Todo lo de acá de la casa, porque eres mamá, eres esposa. Entonces, bueno, eso es un reto para mí, como organizar y suplir, o sea, dar el 100 en cada rol que el Señor me ha entregado. El segundo reto personal, bueno, es el económico. Eso es un reto. eh, Allí el reto es, como lo decía anteriormente, bueno, el de esta dependencia y de esa fe y de esa confianza en el Señor, para entender y creer que, bueno, que Dios está a cargo de todo, Dios está a cargo de tu vida, de tu familia, que Dios suplirá todo lo que os haga falta, como lo ha prometido, conforme a sus riquezas en gloria, y que, bueno, servimos a Él y Él se encargará de todas nuestras cosas. Entonces, básicamente, esos son como mis 2 retos personales en este momento. Amén, pastor. Efectivamente, pues el Señor siempre nos ayuda. Y bueno, me alegra mucho que usted pueda experimentar lo que es la dependencia del Señor, que como dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que pone su confianza en Jehová. Eso la Biblia lo repite en reiteradas ocasiones. Y bueno, podemos ver que Abraham obedeció al Señor y su fe le fue contada por justicia. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció al Señor. Y así mismo todos los héroes de la fe, eh, pues es muy importante poner la confianza en el Señor, confiar en nuestras propias capacidades, en lo que podamos hacer, porque en realidad todo, absolutamente todo depende del Señor. Él es el que gobierna, Él es el que reina. Entonces, poner nuestra confianza en el Señor y depender de Él, vivir para Él, es lo mejor que podemos hacer. Amén. Entonces, bueno, pastora, entonces eso ha sido todo por hoy.
Le doy mil gracias por tener la amabilidad de concederme esta entrevista, Pastora Flor. Y bueno, deseo con todo mi corazón que el Señor la continúe bendiciendo enormemente y también a Amén. su ministerio, que es la Iglesia Fuente Amén. de Salvación. Y bueno, Amén. gloria a Dios, Pastora. Mil Amén. gracias. Muchas gracias a ti, bueno, por tenernos allí pendientes para esto y bueno, damos la gloria al Señor por lo que nos ha permitido hacer y bueno, por lo que vendrá. Lo encomendamos en sus manos. Un abrazo muy fuerte para ti. Te amamos. Muchas gracias, pastora, mil gracias. Y bueno, yo también la amo mucho como mi pastora. Y bueno, que el Señor la bendiga mucho. Y bueno, mil gracias a usted, pastora, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, un abrazo y que tenga una feliz noche. Gracias, Chao. Nati. Un abrazo para ti, para Julie también. Dios les bendiga y les guarde. Amén, pastora, mil gracias.